Les prometía un nuevo mundo, otro planeta, una escapatoria a un mundo de fantasía, pero se vieron envueltos en una pesadilla. Juro por mi honor luchar y pertenecer a la Guardia de Hierro de Delhaize hasta mi muerte, defendiendo tres conceptos fundamentales y universales: amor, justicia y libertad, aplicándolos a mí mismo, caminando por el sendero de la verdad de Delhaize y defendiendo el concepto de la verdad de Allen. Así comenzaba un juramento, el de la Guardia de Hierro de Edelweiss. Edelweiss fue una secta que destruyó la vida de cientos de niños. Entre 1971 y 1984 captó a chicos de entre 10 y 13 años por toda España, haciéndose pasar por un grupo de montaña. Su líder, Eduardo González Arenas, Eddie, tenía buenos contactos políticos y pertenecía a la burguesía madrileña. Mientras alejaba a los chicos de sus familias, se presentaba ante ellos como un príncipe de otro planeta que había venido a la Tierra para salvarles de un cataclismo mundial. A través de trucos de ilusionista y de técnicas de programación, controlaba a los menores para llevar a cabo sus oscuros planes, llegando a límites que nadie podía haber imaginado. Edelweiss se convirtió en una pesadilla para los niños que fueron captados y produjo una gran conmoción en la sociedad española, una secta destructiva que supuso el mayor juicio de nuestra historia por corrupción de menores y que tuvo un trágico final. Era una historia fantástica, mezcla de fábula y ciencia ficción. Eduardo González Arenas, Eddie, era un príncipe de otro planeta que había venido para llevarse a los niños más perfectos cuando en 1992 la Tierra sucumbiera bajo una hecatombe nuclear. La secta alejaba paulatinamente a los niños de sus familias. El grupo se convertía así en su único mundo. Un mundo secreto que no podía compartirse con personas ajenas a Edelweiss, porque fuera del grupo solo existía maldad y corrupción. Y está con nosotros una semana más Pedro Riutort. ¿Qué tal, Pedro? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javi. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento que se nos oiga. Eso es. Esta semana que teníamos ganas de acercarnos al tema sectas, pero yo desde luego conocía la historia de Edelweiss, pero no tan profundamente, y no me esperaba que lo que me he encontrado, ¿no? Vamos a hablar de Edelweiss es hablar de la figura de Eduardo González Arenas, pero también es hablar de los inicios un poco de la ufología en España, del fenómeno ovni, de ese exoplaneta ficticio, Humo, esos avistamientos, uno de los casos que fueron más importantes y emblemáticos en la España de los 60, 70 y 80, ¿no? La televisión se hizo muchísimo eco de varios avistamientos ovnis que se habían visto en el barrio de Aluche. Testigos presenciales señalaron que seres extraterrestres de 3 o 4 metros de estatura habían descendido de la nave, un enorme disco luminoso. Yo me quedé entretenida jugando unos minutos y vi como de repente apareció como algo extraño. Tenía una luz muy fluorescente, como rojiza, y se balanceaba muy suavemente sobre los castillos. De acuerdo con los datos que hemos podido recopilar, tengo que decir que sí, que el vehículo es de procedencia extraterrestre. Consecuentemente, tendría que afirmar que el fenómeno mitad tiene una procedencia a sí mismo extraterrestre. Tal vez nos estamos cruzando por la calle con ellos sin saber que realmente ya están entre nosotros. Pero después se comprobó que esto era mentira, ¿no? Pero en ese contexto, Eduardo González Arenas funda Edelweiss. Entonces, bueno, Edelweiss comienza como un grupo de montaña, ¿no? Comienza como una asociación en la que esta persona capta a niños en colegios religiosos, ¿no? Empieza a captar a gente bien, familias de gente bastante adinerada, porque él también venía de una familia buena, y se les lleva a las montañas donde los niños se someten a pruebas físicas muy fuertes, prácticamente ejercicios militares. La verdad es que este hombre tenía un pasado en la Legión, lo que nadie sospechaba viendo la figura de Arenas, que de primeras era una persona que todo el mundo coincidía en que daba muy buenas vibraciones, daba mucha confianza. Es lo que pasaba en esas acampadas, ¿no?
Bueno, yo por lo que he podido leer y lo que me he podido informar, porque yo el caso del Weiss, pues tenía un recuerdo infantil de haber visto, creo que, no sé si en Informe Semanal o en algún programa de este estilo, que hablaban del caso, pero no lo tenía muy fresco, la verdad. Me he puesto un poquito al día con toda la información que tú me has dado. Y respecto a lo que comentas, yo creo que era como una especie de grupo de Boy Scouts, ¿no? Y que realmente al principio yo creo que debía ser una especie de captación más light, me refiero que las pruebas físicas a las que te refieres más fuertes debían ir increciendo, entiendo yo, a medida que te ibas acercando a esa especie de cúpula, ¿no? Donde que presidía Eddie, porque así lo conocían como Eddie, que yo siempre he tenido la duda de si aquí hay un juego de palabras con Edelweiss, Eddie, no lo sé. Puede ser. Eso ya es una elucubración mía, pero como la gente que monta una secta pues no deja hilo no deja cabos sueltos y tal, pero digo yo que sé, normalmente están muy relacionados con la numerología, la ufología, todo este tipo de pseudociencias, para algunos ciencias, pues nada, siempre me quedó esa duda. A mí me parece un caso realmente triste, no sé a ti, que poco, bajo mi punto de vista, poco tiene de misterio y mucho tiene o todo lo tiene de farsa, ¿no? Porque además es un caso, corrígeme si me equivoco, que se empieza a gestar durante la última época del franquismo. Exactamente, sí. Que entiendo yo que debía ser una época en la que, bueno, muchos chavales, jovencitos y tal, pues no debían tener una comunicación como la que tenemos hoy en día, no debían tener esas facilidades de las redes, de tal. Entonces encontrar un grupo de gente de tu edad con la que te sentías identificado, con la que podías hacer actividades, excursiones y había un motivo, ¿no?, para salir y pasárselo bien, pues era un gancho perfecto, y más toda esa especie de cortina inmensa, porque durante el franquismo, a mí me hace mucha gracia porque hay gente que dice, bueno, esto no ocurría con Franco. Yo sí creo y estoy convencido que ocurría igual o peor. Lo único que, claro, la información brillaba por su ausencia. Entonces, un espécimen como era este señor, como Eddie, pues tenía cancha para montar este tipo de, no sé si decir negocio. Bueno, ya nos irás tú más adelantando, porque yo creo que aquí el verdadero motivo, por lo que yo he podido leer, era la pedofilia, no había nada más. Al final, para mí, Edelweiss se resume en la figura de Eddie, que no era más que un psicópata que supo aprovecharse muy bien de las circunstancias en las que se encontraba en ese momento para dar rienda suelta a esas perversiones más absolutas que él tenía, ¿no? Entonces, estamos hablando de lo que tú decías, una época, finales del franquismo prácticamente, un desconocimiento muy grande, un país muy religioso. Este señor aparece hablando de un planeta, de que todo el mundo va a morir, pero que si ellos se portan bien van a ser transportados a un planeta nuevo donde van a vivir felices. Y claro, pues los niños que no tenían... Él tenía fijación por los niños menores de 12 años. En esa época la mente... Atractivos, porque aparte él descalificaba niños que tuvieran un poco de sobrepeso o que no fueran realmente atractivos para él, bajo su baremo de lo que es atractivo, ¿no? O de lo que era ser un chico joven atractivo, que bueno, que más o menos socialmente todos entendemos pues que lo que significa, pero... lo curioso, que aquí sí quiero hacer hincapié, es esta conversación que siempre permanece un poco cuando hablas con gente que tiene ya más años, porque yo en mi caso pues he vivido el final del franquismo y el principio, y o sea, evidentemente el principio de lo que fue la transición y la democracia posterior, pero me refiero que muchas veces es como que hay gente que ha quedado anclada en esa idea de que durante esos años pues no ocurría nada, y yo creo que sí ocurría, evidentemente. Lo que pasa, pues vuelvo a reiterar, que no existía la información, no existían los canales para informarnos. Detrás de toda esa especie de esa fiebre de ufología que a partir de los 60 creo que fue que empezó en España, 60, 70, mezclando ufología con religión, Boy Scouts, tal, pues ahí era como un campo de cultivo para toda esta gente que pasaba totalmente desapercibida. Y que juntando todos este tipo de
de bazas para poder hacer sus artimañas, porque no tengo yo amigos conocidos mayores que yo que está mal decirlo, pero es que es así, que el cura les daba un pellizco, les metía una mano y ahí no se enteraba nadie. Quiero decir, aquello no se contaba, no se hablaba. Entonces esto propiciaba que esta gente pues tuviera mucha más libertad dentro de toda esa censura o dentro de toda esa hermetismo que existía, ¿no? Exacto, y más si venían de una familia como de la que aparentemente venía Eddie, ¿no? Que luego comentaremos por qué esta persona prácticamente no llegó a pisar la cárcel, estuvo en ella 6 años, pero es curioso lo que hablas del franquismo, porque también Edelweiss era una organización prácticamente muy inspirada, yo diría más por el nazismo que por el franquismo. No era una organización prácticamente filonazi con unos ideales bastante extremos. En ella, sobre todo estéticos, buscaba ese prototipo de rubio, niño ario, ¿no? Sí, al niño ario. Sí, pero fíjate que el nazismo, así como el nazismo condenaba la homosexualidad, aquí, no podríamos hablar de homosexualidad al uso, sino pedofilia, ¿no? Entiendo yo, aunque sí era entre hombres, por lo tanto, pero vamos, que es curioso cómo teniendo esa ramificación o cogiendo esa parte del nazismo, luego el motivo era totalmente diferente, ¿no? Parece ser, o sea, quiero decir que al final Sí, luego Eddie iba cambiando el discurso según le convenía a él también. Efectivamente, porque a lo mejor nos estamos adelantando un poco, pero a medida que la dictadura de Franco desapareció, llegó la transición y tal, también un poquito la filosofía de Edelweiss también se supo ajustar a la moda, ¿no? Quiero decir, de alguna manera, como que mutó hacia una cosa nueva. Pero en fin. En un principio, pues este señor hablaba de jerarquías. La máxima autoridad sería él. Después estarían los guardias de hierro, que eran guerreros dispuestos a dar la vida por Eddie, que se consideraba el dios supremo. El dios supremo. El lugarteniente era Carlos de los Ríos, que es una persona que a día de hoy ha concedido varias entrevistas hablando de Edelweiss. Una figura un poco controvertida. Yo, de lo que he podido escuchar, no termino yo de verle el fondo a este señor. Y por debajo estarían los guardias de hierro y los niños captados. Y pues estaban esas pruebas de lealtad para ganarse el billete al espacio exterior. Porque, como he dicho antes, Eddie hablaba de que todas las personas iban a morir, pero que si tú estabas dentro de Edelweiss te iba a llevar a ese otro planeta al que solo se podía llegar mediante una preparación mental y física. Y dentro de esa preparación mental y física tenías que comprometerte a no decir nada de lo que pasaba dentro de Edelweiss, so pena de castigos. Ya sabemos todos qué era lo que pasaba dentro de Edelweiss y por qué esos niños, al final esos niños tenían la mente tan comida por este señor, que luego se vio en los juicios eran incapaces de traicionar a Eddie y a la secta. Es que le veían como un dios. Para ellos era su salvador. El aspirante era marcado con un hierro al rojo vivo mientras hacía el juramento. La marca, celosamente oculta, era prueba de obediencia ciega a Alén, un profeta que se permitía amenazar por diversos métodos de muerte, incluso condenación eterna, a quienes rompieran el juramento de silencio. Porque hablaban mucho de esos niños que no tenían figura paterna, ¿no? Familias que a lo mejor faltaba esa figura y aparecía este hombre. Y claro, aquellos bebían los vientos. Eduardo González Arenas se convirtió en un segundo padre para mí. Él me enseñaba absolutamente todo. El tiempo que yo pasaba en mi casa era para dormir única y exclusivamente. Salir del colegio era ir donde estaba él y, incluso le he llegado a adorar como si fuera un dios. Sí, por supuesto. Es que de lo que hablábamos antes, una época en la que no había internet, en la que, los chicos jóvenes tampoco, muchos no es que fueran holgados de dinero, quiero decir, aunque en este caso pues eran hijos de familias bien, ¿no? Parece ser que la mayoría pues de colegios religiosos, tal.
Luego lo de la secta, lo del exoplaneta, el salvarse, eso entroncaría con muchísimas sectas que siempre suelen, muchas de ellas, prometer lo mismo, ¿no? El conocimiento, la vida eterna, igual que la puerta del cielo, que es otra que estuvimos comentando en Petit Comité tú y yo más de una vez, que un poco también comentaba eso: el mundo se acaba, bueno, vosotros sois los elegidos si seguís mi doctrina, ¿no? Y bueno, eso pues es el ritual más típico que suele seguir una secta de estas características. Luego, durante el juicio, pues hombre, es verdad que este señor se inculpó, parece ser, de todos los, me refiero, y aceptó todos los cargos y de alguna manera disculpó a sus discípulos más allegados, como que ellos seguían una orden, ¿no? Entiendo yo. Eso me pareció ver a mí en unas imágenes del documental. Sí, él salía ahí diciendo: yo soy el máximo responsable de todo lo que ha pasado dentro de Edelweiss, pero era curioso porque lo decía después de haber negado durante todo el juicio haber tenido sexo con nadie o haber abusado de ningún menor, a pesar de que ahí ya había cantado hasta Carlos de los Ríos, que era pues el número 2 de la secta. Yo, desde que entré en el grupo de Edelweiss con 12 años, he estado continuamente sometido a prácticas homosexuales por parte de otras personas. ¿Quién te obligaba a hacer eso? Eddie se llevaba a la cama a todo el que quería. A que se le antojaba, se llevaba a la cama y punto. No había nadie que podía decir que no. Y no porque no querías y te sometías, sino porque Eddie era Eddie. Entonces era lo mejor que te podía pasar. Sí, y también entiendo, entre comillas, normal la actitud de que aquella gente, pues aquellos discípulos, pues de alguna manera intentaran, pues siguieran con la imagen de ídolo absoluto e intentaran proteger a Eddie a toda costa, ¿no? Porque de alguna manera, pues durante muchos años se había convertido en vamos, sí que es un lavado de cerebro. Pero ahí hablaremos de, porque yo pienso que ahí en el juicio él ya sabía muy bien, era una persona muy inteligente, él ya sabía muy bien a qué acogerse, qué bazas jugar para rebajar su condena, ¿no? O sea, en ese juicio él fue condenado a 500 años y recordemos que acabó cumpliendo el mínimo, que eran 6, por buen comportamiento, por haciendo todo lo posible para rebajar su condena. Entonces yo creo que ahí ya estaba asesorado y de esa manera a lo mejor también era una forma, inculpándose y dejando a los otros. ¿Alguno de ustedes tiene que añadir algo a lo que se ha dicho en esta sala durante las sesiones del juicio? Ya poder hacer uso de la palabra. Pero destacar sobre todo que si hay algún culpable en alguna interpretación de los hechos que se pudieran considerar que hubieran sido negativos, soy solamente yo y ninguno de mis compañeros que se sientan ahí detrás. Nada más. Gracias. ¿Alguno de los demás quiere decir la última palabra? Visto para sentencia. Del tema del juicio, que también es curioso lo que tú decías, ¿no? Porque incluso dentro de esos propios niños, dentro de esa secta, había espías que le informaban a Eddie si alguno de los niños se iba de la lengua, ¿no? Entonces ahí se creaba pues un poco una persecución. ¿Cómo ibas a hablar si luego ibas a ser señalado por todos? Entonces los niños vivían dentro de una dinámica completamente malsana, completamente de violaciones prácticamente diarias, incluso entre varias personas. Estamos en una habitación, como 10, 12 niños, y entraron 2 monitores. Los curas estaban ahí y dijo: hostias, por favor, que no venga aquí, que no venga mirado. Y bueno, aquella noche pues se nos llevó a su cuarto, a mí y a otros 2 chicos más. Abusaron de mí de una manera que me sentí realmente usado y nunca se me olvidará. Creo que este tipo de personas tienen, digamos, florecen, para entendernos de alguna manera, en un momento determinado muy delicado de la historia, ¿no? Es un poco parecido al caso creo que se dio a llamar vulgarmente el Doctor Muerte, que era durante el éxodo de judíos. Él intentaba de alguna manera, con la excusa de ayudar a judíos para huir de Alemania y tal, y luego realmente lo que hacía es que los asesinaba y tenía calderas en su casa. Quiero decir que todo este tipo de momentos históricos en los que, bueno, Franco todavía vivía, pero aquello estaba en un momento muy delicado y tal, favorece de alguna manera que esta gente pues vaya creando sus raíces, ¿no? Yo
lo que veo más no difícil de entender, porque hay que ponerse en la piel de cada uno, es el contraste social que debía crear en la gente que pertenecía a la secta, el que de alguna manera el sexo en aquella época, y más el sexo entre hombres, estaba muy mal visto, muy mal considerado, y que cómo es el proceso ese de lavado de cerebro para que tú normalices eso, y encima no era un sexo consentido, sino que era un sexo forzado, y encima te veas obligado a guardar silencio. O sea, tiene que ser terrible, porque, quiero decir, siempre un abuso, y más en el caso de un menor, es horrible, ¿no? Pero me refiero más en aquella época que estaba todo el peso de la religión, todo el peso social, que de alguna manera no veía nada bien el sexo entre hombres o entre mujeres, sexo homosexual. Me debe parecer de una presión espantosa, porque además también debía existir la vergüenza social de que si yo cuento lo que me ha pasado, ¿no? Horrible, indescriptible, yo lo pasé fatal. Y era como decir, mira, piensa en otra cosa, piensa en otra cosa. Mi sensación era de impotencia absoluta. No se lo puedo contar a mis padres, no se lo puedo contar a mis hermanos. Comentaba uno de los chicos que habían pertenecido a la secta en el juicio, que en el documental, que para él fue una de las experiencias más traumáticas de su vida salir en la televisión, porque claro, cuando este juicio se llevó a cabo era la noticia del momento. Salir declarando en el juicio y ser visto en la televisión, y al día siguiente tener que ir al colegio. Claro. Es que ya, por eso digo que ya solamente el efecto social o la presión social de tener que confesar, aunque sea un acto obligado, ¿no?, y de abuso, pero tenemos que irnos 40 años atrás. En ese momento, pues en España no existía esa visión de la homosexualidad como la que existe hoy en día. Entonces, para un chaval menor tener que sufrir eso, y que luego es que ya solamente eso crea un peso en el que se evidentemente justifica el hermetismo, y que no denuncies esa situación, ¿no? Creo yo. Nos vamos a 1975 para entender un poco cómo es el devenir de la secta. En este momento muere el dictador Francisco Franco, y este señor, Eddie, decide que con los niños de la secta montar guardia frente a un retrato de Franco. Esto fue una noticia muy celebrada por la prensa de aquel momento, pero lo curioso es que, claro, a partir de la muerte del dictador, pues España entra en esa democratización de la que hablábamos, y Eddie, que era una persona que, como decimos, se sabía aprovechar muy bien del momento, se aprovecha también de ese contexto diciendo que él es del Partido Socialista, pero que sus padres habían sido fascistas y por eso había seguido esa ideología. En ese momento, Edelweiss ya se había expandido por toda España, y por ella habían pasado cientos de niños cuyas familias habían colaborado incluso económicamente con la secta, porque es que Eddie tenía una capacidad increíble para engañar. Se pedía, pues, si alguno tenía una casa, si podía colaborar con dinero, y eso que Eddie procedía de una familia de alta burguesía, lo que le hacía ser muy ambicioso, más ambicioso todavía, yo creo. De hecho, en esa época se habló de que la secta era un proveedor de menores para determinadas clases pudientes de la sociedad. Había gente de renombre implicada, y por eso no saltaba tanto el caso, por eso había tanto hermetismo. Carecemos de la información, yo creo, o yo por lo menos suficiente, para saber si salpicaba también a más gente esto, porque a lo mejor yo no lo sé, pero a lo mejor aquí había una red también, algún tipo de red de pedofilia, y puede ser, no lo sé, que a lo mejor algunas personas que pertenecían a ciertos rangos políticos o sociales, pues también conocidos de Eddie, porque es casi imposible que este señor no tuviera sus contactos para poder, sobre todo después de la muerte de Franco, ¿no?, moverse de alguna manera. Entonces, a lo mejor, pues bueno, el hermetismo ese de que hablabas, pues se debía a que, como en otros casos que se han dado en España, pues gracias a ese tipo de contactos, pues de alguna manera se pudo mantener, ¿no?,
No sé, yo no he leído nada al respecto, pero a lo mejor quiero decir que este tipo de prácticas que ellos cometían, pues a lo mejor también había gente externa, ¿no?, que aprovechaba la figura de Eddie. Sí, Eddie venía, como decía, de una familia, no se sabe muy bien sus antecedentes, porque Carlos de los Ríos afirmaba, no me acuerdo ahora si Eddie era hijo de un jurista pero de alguien bastante cercano al régimen o de un lugarteniente, pero de una figura bastante cercana al régimen franquista. De hecho, cuando Eddie es detenido, luego hablaremos de esto, le acaba contando su historia personal. No sabemos tampoco cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira, porque este señor era una persona capaz de inventarse cualquier tipo de cosa para justificar sus acciones, ¿no?, para crear su propia historia personal. Él decía que él se había alistado en la Legión buscando experiencias. De ahí se podía ver también esa preparación paramilitar que tenía con los niños de la secta del Edelweiss, y afirmaba que tuvo un hijo con Julia Báez Trujillo, nieta del dictador dominicano, y que la familia de Julia secuestró al hijo para alejarle de él y que no volvió a verle nunca más. Me crié en una familia profundamente tradicional, pero me sentía muy diferente. Me costaba mucho encontrar mi lugar. Más tarde me alisté en la Legión, buscando experiencias intensas. Aprendí mucho, pero también allí tuve problemas. A los 21 años conocí a Julia Báez Trujillo, la nieta del dictador dominicano. Tuvimos un hijo precioso, Iván. Pero nos separamos a los 2 años y la familia de Julia secuestró a mi hijo para alejarle de mí. No volví a verle nunca más. Me sentía muy mal. Sufrí una crisis terrible. Pensaba en lo solo que se sentiría mi hijo sin mí. En lo solos que estaban todos esos niños puros y libres, a los que los adultos pueden hacer tomar el mal camino. Tenía que hacer algo por ellos. Ayudar a construir un mundo mejor. Un mundo de amor, libertad y justicia absoluta. Si yo no tenía a mi hijo, todos los niños serían mis hijos. Si yo no tenía familia, ellos serían, para siempre, mi familia. Este relato al final le permitía aparecer como alguien especial, ¿no? Yo creo que finalmente él sí se creía. Él se lo creía que era un dios. Él era tan narcisista porque era una persona que jamás mostró arrepentimiento en su vida. De hecho, ves los vídeos de los juicios y se le ve enterísimo. Era un manipulador. Es que con tal de alimentar su ego haría lo que fuese. Y ese relato pues le permitía eso, manipular y aparecer como una persona especial. Y hablaban los inspectores el inspector a cargo del caso. Posiblemente todo esto se surgió como una venganza en contra de la sociedad, en el sentido de: a mí me han quitado el niño, yo se lo quito a los demás. Esto es lo que decía el inspector a cargo del caso. Es injustificable lo que hizo, pero no me da ni siquiera una explicación la posibilidad de que, bueno, él tuviera un hijo y que la mujer le separara del hijo con todo este entramado. Esto al final es lo que decía él, pero es que si se investiga un poco sobre la historia de Edelweiss, Carlos de los Ríos tenía en su momento una novia que Eddie le levantó cuando entró en la secta. Eddie deja embarazada a esta chica y le obliga a vender al niño, le obliga a vender a su hijo. Lo hacen en Canarias, donde había una base de la secta que se piensa que era un hogar de prostitución, que era un sitio donde los niños de la secta eran obligados a prostituirse. De hecho, en ese momento, en el año 76, se produce la primera detención de Eddie por corrupción de menores. En esta época la violación no estaba contemplada como dentro del Código Penal como está contemplada hoy. Entonces, se le detiene, pero a los 2 meses queda en libertad. Se marcha a vivir a Las Rozas, a un chalet de lujo de sus padres, y le pasa un poco lo mismo. La gente conocía un poco quién era Eddie, ya sabía lo que pasaba por allí, y le amenazan con denunciarle y sacarle de ahí. Entonces acaba yéndose, pero él ya le había dado tiempo a formar otro grupo de montaña. En el 77 se marcha a Alicante y sucede lo mismo. Un niño le denuncia
y en el 78 es cuando cae todo, ¿no? Le caen 40 acusaciones de violación y pasa 6 meses en la prisión, pero su familia media tenía contactos importantes y se libra de la cárcel. Aquí Eddie desaparece y Carlos de los Ríos queda a cargo de Edelweiss. Cuando vuelve Eddie en el 84, varios años después, vuelve preparando la expansión internacional de lo que sería Edelweiss, lo que se llamó la Operación Océano. Pero es en ese momento cuando se destapa todo, porque los niños pequeños de la secta empiezan a hablar. Les habían amenazado a estos niños con castrarlos, una salvajada, si hablaban. Pero gracias a la investigación de la policía, los niños empiezan a hablar y Eddie acaba huyendo a Lisboa con sus 2 lugartenientes. Una de las veces que fui a visitarle, yo le comenté que me habían dicho: si tú hablas en contra de Eduardo, pues que él cargue con las culpas, porque las va a cargar de todas maneras, y entonces todos los demás salir. Empiezan a preguntar por allí si algún barco les puede llevar a Brasil, porque se sospecha, de hecho luego hablaremos de cuáles eran los planes de esa Operación Océano, pero se sospecha que en Brasil tenían contactos para vender a algún niño. La Policía Nacional se pone en contacto con la policía portuguesa, les detienen y la Nacional se traslada a Lisboa para interrogar a los detenidos, ¿no? La Operación Océano al final es lo que a mí me llama más la atención de Edelweiss, porque se ve un poco, no sé hasta qué punto es la locura o hasta qué punto este señor era de verdad se pensaba todo lo que decía, ¿no? Porque él lo que quería era crear una ciudad aislada del mundo en Brasil. Nos íbamos a ir a Brasil a crear una ciudad que estuviera aislada del mundo, donde pudiera ir la mayor cantidad de niños posibles. Hablábamos de adiestrar a animales salvajes y protegerla. Obviamente esto no se puede llevar a cabo, se descubre y se habla de que él quería llevar a esos niños a Canarias para venderlos a guerrillas como mercenarios y por eso los preparaba tan intensamente, o para prostituirlos. Entonces, bueno, yo recuerdo que era una insistencia absoluta: sacaros el pasaporte, hay que viajar a Canarias, ahí nos espera Carlos de los Ríos. De Canarias nos pasamos a Centroamérica y comerciamos con ellos. Se los vendemos a una milicia y a la guerra. Éramos muy pequeños para saber lo que es una guerrilla. Por eso nos preparaban físicamente en el campo, pues para vendernos a las guerrillas, como los niños soldados. Nos querían vender como mercenarios o para prostituirse. También no hay que olvidar que era un pedófilo, entonces de una manera o de otra él quería llevar a cabo sus prácticas, entonces no sé, me parece una barbaridad, es que no tengo palabras. Es que yo me lo imagino, si este señor ya era capaz de hacer esto en España, imagínate en una ciudad perdida en Brasil, donde ahí ya él fuese la máxima autoridad, lo que podía haber sido eso. Que se moviera como pez en el agua, tampoco creo que fuera favorable que la familia pudiera sacarlo de la cárcel. Creo que flaco favor le hicieron a él y a la sociedad, porque además creo que un perfil así, creo yo, no se integra nunca en la sociedad. Quiero decir, siempre va a tener, cuando digo integrarse en la sociedad, quiero decir que creo que siempre va a cometer los mismos delitos. No sé, además si se sabe impune como este señor, y que es que al final era un pedófilo, era un desgraciado, un psicópata, pero al final las sectas yo creo que nacen también en este contexto, ¿no? Con este tipo de figuras. Nacen en ese contexto y nacen en esas debilidades sociales, que hoy en día también hay debilidades sociales, quiero decir, y también cuando hablaba de todo el tema de la religión, no todo el clero, no toda la religión es negativa, esa es mi opinión, y creo que hay gente muy válida dentro de las iglesias ayudando a los demás, pero luego también es verdad que hay gente que se aprovecha de esta situación, de estos momentos históricos en los que, bueno, por X causas, pues hay un momento de incertidumbre política, una dictadura, entonces van aprovechando esa falta de comunicación sobre la sexualidad, porque no hay que olvidarnos que vuelvo a lo mismo, no me quiero hacer pesado, pero en esa época había poca información sexual. Yo tengo una edad en la que, por ejemplo, en el colegio no te explicaban absolutamente nada de la sexualidad. Tú te ibas al cole y descubrías la sexualidad de una manera abrupta.
¿sabes? Y ya está. Luego, poco a poco, evidentemente, pues nos fuimos poniendo las pilas y todavía creo que queda mucho que hablar sobre el tema sexual, pero claro, yo me pongo en la piel de un chaval en esa España entre que final de la dictadura, transición, tal, religión, colegios religiosos y tal, ahí se crea un caldo. Luego este señor de familia pues pudiente y tal, no sé, favorece mucho este tipo de historias. Y bueno, me parece muy injusto, vuelvo a repetir, que gracias a que haya cierto dinero de por medio y poderío familiar, pues se haya podido librar de la cárcel, porque posiblemente si hubiera permanecido allí un par de años y pues hubiera hecho un favor tanto a él, que en este caso es lo que menos me interesa, a mí por lo menos, como a sus posibles víctimas. Sí, pero bueno... Ahora vamos a hablar lo que pasa cuando él sale de la cárcel, porque es que al final 6 años de 500 de condena. Pero igual que las sectas se aprovechan muchas veces se aprovechan de las situaciones personales de cada uno para captarles, ¿no? Aquí es que directamente se iba por niños pequeños que, claro, ellos entraban ahí pensando que formaban parte de un grupo de montaña y lo que se encontraban era... pues lo que pasaba ahí, ¿no? En el banquillo, junto al líder de Edelweiss, Eduardo González Arenas, se han sentado otros 9 acusados. Los 9 eran niños cuando ingresaron en la secta, pero mayores de edad cuando estalló el escándalo en 1984. Las mismas técnicas de persuasión con las que fueron captados las utilizaron ellos a su vez con otros niños. Así lo han denunciado 28 testigos, cuya identidad ha sido protegida por el tribunal. El que era niño en aquella época, Luis, dice que ha mantenido con usted coito anal. ¿Es verdad? Absolutamente falso. Falso. El llamado, también menor en aquella época, manifiesta que su primera experiencia sexual la tuvo con Eddie. Absolutamente falso. Falso. El menor, nacido en el año 71, dice que en el verano del 83, con ocasión de una acampada en el pantano de San Juan, le masturbó y realizó el coito anal. Falso. Hombre, porque al tratarse de niños pequeños o de niños de 12 años, creo que máximo era lo que se aceptaba ahí dentro. Sí, era lo que le gustaba a él. Evidentemente es un público mucho más manejable, quiero decir, fácilmente manejable y con el que tienes mucha más facilidad. Eso es así. En el caso de La Puerta del Cielo eran todos adultos. Y yo sí creo que el líder, que ahora no recuerdo el nombre de La Puerta del Cielo, yo sí creo que ese hombre estaba convencidísimo y su ayudante, porque eran 2, que años antes murió de cáncer, sí estaban, en ese caso sí veo yo que estaban más convencidos de lo que predicaban y que realmente estaban 100%, creían al 100% de que iba a venir una nave espacial, se los iba a llevar a otro sitio y que eran los elegidos. Y de hecho todavía hay seguidores de La Puerta del Cielo, ¿eh? Sí, lo sé que hay seguidores y... Decenas de familias han presentado una denuncia contra un grupo excursionista llamado Edelweiss por realizar, mediante engaños, prácticas homosexuales con niños. Les grababan también una marca, fijaros bien, a fuego, con un alambre en el brazo. Organizaban acampadas con chicos, les daban uniformes y les decían que iban a formar parte de un grupo guerrillero con el que lucharían cuando fueran mayores en varios países sudamericanos. Después eran llevados a viviendas privadas de pueblos cercanos a Madrid, donde se les obligaba a mantener relaciones sexuales con personas mayores. Este hombre lo que hacía era cogía las técnicas de una secta para poder realizar, digamos, lo que era su fantasía, ¿no? Exacto. Pero al uso era una secta, ¿sabes? Lo que pasa que la finalidad, pero bueno, hay muchas sectas que su finalidad evidentemente es otra, por no decir la mayoría o todas, quiero decir, sea un móvil económico, sea un móvil... Pero también hay que entender que un líder de una secta puede ser una persona que tenga esas creencias y que esté 100% convencido. Hoy ha ingresado en la cárcel madrileña de Carabanchel el hombre a quien se considera el cerebro de la organización Edelweiss, implicada en presuntos delitos de abusos deshonestos a menores. Cuando Eddie, para ir finalizando con Edelweiss, cuando Eddie sale de la cárcel, después de esos 6 años, se instala en Santa Eulalia, en Ibiza, ¿no? Y comienza una nueva vida como empresario.
No se sabe muy bien qué negocios tenía. No se sabe también, imagino que este señor tenía un colchón económico bastante importante para no tener que... Porque si hablamos de ese tema de la familia que ya hemos comentado. Y allí, en Santa Eulalia, aparece la figura de Juanito, que era un chaval, era en ese momento el botones de un hotel, a quien Eddie se encuentra al entrar en un bar. Eduardo le dice, en ese momento, según siempre la declaración de Juanito, que es una mala influencia y que quiere que Juanito se largue de ese pueblo. Un día a Juanito le van a buscar al trabajo 2 personas, le dice que le van a matar por Eduardo. Ahí se ve que ya este señor, este Eduardo, estaba creando otro tipo de red en la isla. Juanito se asusta, va pidiendo información por el pueblo y le dicen que Eddie es una persona peligrosa, que tenga cuidado con él. Juanito habla con sus amigos y estos le comentan que efectivamente que Eddie les llevaba a su casa y les pedía que le mirasen masturbarse o mirar cómo se masturbaban ellos, les pedía relaciones a cambio de, pues eso, les daba dinero, les daba objetos. Juanito llama a la Guardia Civil y la Guardia Civil le dice que saben quién es perfectamente este señor, pero que no pueden hacer nada, que si consigue que alguien denuncie, gracias a la suma de todo esto, se puede hacer posible que se le impute de nuevo. Hubo una denuncia, los chicos decían esto, que él les proponía tener relaciones, pero él lo desmentía. Según Eduardo, era un montaje de las fuerzas vivas de aquel entonces de Santa Eulalia que querían echarle, dado su pasado delictivo. Habían utilizado a Juanito para intentar buscar pruebas para inculparle. Efectivamente, hay otra vez más de 40 denuncias, se le detiene de nuevo a Eddie, pero consigue salir en libertad con cargos. Él salió en libertad con cargos. Eso significa que seguía una investigación abierta. Tenía que ir a firmar al juzgado el 1 y el 15 de cada mes, porque era la forma de tener controlado que no se iba a escapar de la justicia. Eddie acaba buscando a Juanito y dice que le va a matar, le amenaza varias veces. Hay una reunión en la que se intenta mediar el abogado de Eddie en un bar en el 98, a solas entre Juanito y Eddie. Según el relato de Juanito, siguen las amenazas por parte de Eddie a Juanito. Supo que lo había denunciado por culpa de los chavales que estuvieron hablando con la Guardia Civil, con sus padres. Vino a mí a la calle y decirme que ten cuidado conmigo que te voy a matar. Y las amenazas no eran de una, habían pasado las 10, 15 veces de amenazas. Lo único que se me pasó por la cabeza es decir, ¿pero qué hago? De la isla no voy a poder salir. Refugiarme por alguna parte tampoco me voy a poder refugiar. Tarde o temprano me van a coger esta gente donde esté, por cualquier parte que esté, y me van a quitar la vida. Ese día me citaron para hablar de lo que es la denuncia y que si podía retirarla. Entonces, pues yo le dije que yo no voy a retirar nada, que esto se queda sin. Y Eduardo quería que mediara con Juan para intentar parar esa situación de acoso en la que Eduardo se sentía que estaba siendo sometido. La conversación fue absolutamente tranquila, no hubo ningún tipo de insulto, no hubo ningún tipo de amenaza. Entonces se marchó el abogado. Le dije, ¿qué es esto que me estás diciendo? ¿Qué es falsedad? Si tú mismo me estás diciendo que me quieres matar. Se quedó riendo y dijo, sí, pero tú tranquilo que lo voy a conseguir. No supe qué decirle. Estoy aquí, me sigues diciendo que vas a matarme y que incluido vas a matar a mi familia. Si sigues con la tontería, ahora te quito la vida. Si no te vas, te quito la vida. Y déjame tranquilo. Hasta le enseñé el cuchillo, sacando un cuchillo y se lo enseño. Digo, márchate o te quito la vida. No me hizo caso. Se lo dije una vez, 2 veces, 3 veces, 4 o 5 veces. Se lo dije. Venga, va, muéstramelo. Se me vaciló, se me puso chulo. Me vi la oportunidad, digo, aquí está, no hay más oportunidad. Cogí el cuchillo y digo, aquí está. Y Juanito acaba por sacar un cuchillo, asesinando a Eddie. Le mata a puñaladas, ¿no? Esta misma tarde ha sido enterrado en la isla ibicenca el líder de la secta. Eduardo González fue asesinado estando en libertad condicional. Aunque había sido condenado a 165 años de cárcel por 23 delitos de corrupción de menores, la aplicación del nuevo Código Penal y el buen comportamiento le habían servido para conmutar parte de la condena. Había pasado 7 años en prisión. Él dice que lo vio como ahora o nunca. Le caen 17 años de condena que Increíble. Por eso digo que me hierve la sangre cuando leo cosas así. ¿Sabes? No entiendo el proceso penal de este país, no entiendo
Pero estamos diciendo que hay un señor que ha violado a cientos de niños y ha estado 6 años de la cárcel. Y que se pasea como pez en el agua, ricamente. Rehace y su que además vida, no le pasa nada. Vuelve a hacer lo mismo. Se permite el lujo de irse a Ibiza, otro foco que durante varios meses al año pues es visitado por miles y miles de jóvenes y tal. Monta ahí su negocio, que Dios sabe qué negocio debió montar, y además se permite el lujo de amenazar. O sea, era un cacique. Y además, fíjate que ya cambia ya lo de la Edelweiss. Bueno, mira, me ha salido el tiro por la culata, pero yo sigo abusando de menores porque yo puedo, ¿sabes? Y si algo se me resiste, pues lo amenazo de muerte, y ya actúa con tal impunidad. Es alucinante. Pero lo que ya es indignante es que este señor acabe buscándose, porque no hay otra palabra, lo siento, pero es buscándose la muerte, amenazando, yendo impune por aquí y por allá, repito, como pez en el agua, y que luego encima al ejecutor le caigan 17 años. Vale, es un asesinato, yo lo entiendo, quiero decir, pero macho, te deja completamente descolocado. Impresionado, pero digo, bueno, pues se le ha buscado, claro. O sea, estás jugando con fuego toda la vida, pues hasta que te has quemado. Pues sentí una felicidad total porque era mi mayor sueño. Él estuvo con mi hermano menor y yo quería precisamente eso, cortarle el cuello. Hay personas que hay que cortarles por la cabeza para que paren. Lo único que me importó a mí es lo que me dijo el juez, el fiscal. Eres un asesino y te caen 17 años de condena. Esto es lo que me dais por haber matado a alguien. Pues me lo quedo. Y que luego encima no haya ningún atenuante para que digan, bueno, ha cometido un crimen, Juanito ha cometido un crimen, bueno, pues vale, de acuerdo, hay que penarlo, pero con todo el background que lleva este señor detrás y las amenazas y tal, hombre, algo habría que, ¿no? Digo yo. Pues no, 17 años, que no lo sé, no lo he querido leer, pero me supongo que de los 17, 10 se comió seguro. Creo que se los comió los 17 enteros. O los 17, o sea... ¿Dónde le cortó? Pues le hizo un tajo de aquí, así. ¿Le hizo un corte en el cuello? Sí. Y la madre no hacía más que repetirle, Juanito, ¿por qué has hecho esto? Mira lo que has hecho con tu vida. La miraba y me miraba a mí y decía, he hecho lo que tengo que hacer. En ningún momento se arrepintió. De hecho, se reforzó su idea de que había hecho un bien a la sociedad. Es el asesino justiciero, ¿no? Bueno, pues yo creo que hasta aquí el resumen el repaso más bien del caso Edelweiss, que como tú decías al principio, más que de misterio no tiene nada, es más... Sí, tú sabes que a mí me costaba hacer este programa porque yo, primero, creo que no tengo los conocimientos, lo vuelvo a repetir, para juzgar. Entonces estoy dando una opinión muy visceral de todo, ¿sabes? Y eso a mí, pues, de cierta manera, me sabe mal, ¿no? Porque es más una conversación en petit comité que y luego porque le veo nada de misterio, o sea, lo que veo es que ha cogido elementos del misterio que son muy respetables, porque la ufología, pues, oye, tiene sus casos reales. Se aprovechó de esa corriente de ese momento. Efectivamente, la religión y tal, que son casos que a mí personalmente me interesan, pero bueno, que quiero decir que luego cuando vas desentramando, viendo todo, leyendo todo, dices, uff, Dios mío, aquí es que no hay, o sea, este señor lo único que ha hecho es coger esos clichés para poder llevar a cabo una barbarie. Es que no hay más. Exacto. Pues con esto nos despedimos, Pedro, hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar aquí. Vale, muchas gracias a ti. Y pues nos vemos muy pronto. Hemos sido engañados de una manera horrorosa. Ha sido un completo desastre, ¿no? Un atentado contra la libertad y del desarrollo de una persona cuando es pequeña. Ese es el tema, ¿no? Me quité los traumas pues saliendo, bebiendo, fumando. Nos cortó la vida normal de un niño normal y corriente. Creo que hubiéramos necesitado una ayuda psicológica. Un poco que la sociedad se hubiera hecho también responsable de unas víctimas que necesitaban esta ayuda. Y creo que la sociedad debíamos estar más preparados y más concienciados de ayudar a las víctimas, sobre todo tratándose de niños,